¿Tienes problemas familiares y no sabes cómo resolverlos? En este video te voy a estar dando 5 tips para que tú puedas ver la manera de cómo llegar a un buen puerto, a acuerdos con esa persona y sobre todo saber cómo resolver esa situación. Hay que tener presente que los conflictos en la familia suelen ser básicamente por una falla en la comunicación. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de podernos comunicar, es una habilidad que hemos desarrollado. Sin embargo, al momento de conversar con las personas, podemos notar que el mensaje no suele ser interpretado como el emisor, como la persona que lo dice. Muchas veces nosotros interpretamos las palabras, lo que nos dicen, acorde a nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias, nuestro mundo interior. Entonces es muy importante que ajustemos un poquito y antes de cometer errores al momento de comunicarnos con nuestros familiares, tener en cuenta estos puntos. Número uno, antes de juzgar, pregunta. Yo sé que es bastante difícil a veces ponerse a preguntar a la persona por qué tienes este comportamiento o por qué me estás diciendo esto o por qué eres así. Yo sé que es bastante complicado el comenzar a preguntar, preguntar, preguntar. Y casi siempre tenemos adjetivos, ¿no? Calificativos para la persona con la que estamos discutiendo. Eres un envidioso, eres una envidiosa, eres un irresponsable, tú no me entiendes. Y justamente cuando tenemos estas palabras para la persona, vamos a hacer que el receptor, quien nos escucha, tenga una actitud defensiva y también nos responda de esta misma manera. Y nos van a responder con palabras que no van a ser de nuestro agrado tampoco. Entonces, antes de justamente señalar o decirle a la persona alguna palabra que pueda herir sus sentimientos, ¿no? Su manera de verse a sí mismo, es preferible preguntar. Si por decir ha tenido que ordenar una cuestión, por ejemplo, nuestros hijos, y no lo hicieron, en vez de decirle, ay, toda la vida contigo, que eres un desordenado, que no haces nada, en vez de ello sería mejor preguntarle, hijo, hija, ¿qué pasó? Yo te encargué que hicieras esto, que ordenaras esto, ¿por qué no lo hiciste? Esto va a ayudar efectivamente a que nuestro hijo o hija no se sienta calificado, no se sienta señalado y evidentemente te dará una justificación, ¿no? Una respuesta. Y acorde a ello, tú verás la manera en cómo puedes corregir, cómo puedes arreglar esa situación para que la persona al final cumpla, ¿no? Cumpla el deber que se le designó. Pero quiero que notes la diferencia de decirle, eres un desordenado, a preguntarle por qué no has ordenado lo que te dije. Siempre uno, cuando va a tener una discusión, es preferible no hacer señalamientos porque esto, en vez de ayudar a que el problema se solucione más rápido, tiende a generar rencores y resentimientos a lo largo del tiempo. Número 2. No faltes el respeto por nada de este mundo a tu familiar. Esto evidentemente incluye los insultos, las palabras soeces. Yo sé que hay personas que son irónicas, pero cuando estamos en una discusión es preferible medirnos bastante con estas palabras, con estas frases, porque en vez de solucionar las cosas podrían encender más las pasiones y en vez de llegar a soluciones, pues vamos a tener muchísimo más problemas por los mismos malentendidos que les había mencionado al inicio, ¿no? Que hay en la comunicación entre los seres humanos. Evidentemente, esto incluye los golpes. Es que esto es algo que no debería de existir. Si tú ya estás llegando al extremo de que existe maltrato físico, sí o sí tienes que buscar ayuda profesional. Dentro de las recomendaciones que te puedo dar para que el problema, en vez de utilizar palabras como eres un tonto, una tonta, o ya palabras muchísimo más fuertes, ¿no? De mayor calibre, te daré algunas recomendaciones para que no recurras a estas frases y poder llegar a un mejor puerto. La primera recomendación es respira. Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta, pero cuando uno está molesto, justamente comenzamos a respirar mucho más rápido. Entonces, antes de tener una reacción y hablar por hablar, lo preferible es respirar. Puedes hacer 3 respiraciones, inhalas. Eso sí, tienes que sentir que el aire ingresa, ¿no? Por tu nariz y que se va a ensanchar o se va a hinchar tu estómago de aire. La respiración tiene que ser profunda y vas a exhalar, ¿no? Exhalar
por la boca. Puedes hacer esto unas 3 veces antes de decir algo. Y después de estas 3 respiraciones, puedes analizar un poquito, unos segundos, las palabras que vas a decir. Justamente por lo que te dije al inicio, ¿no? De no utilizar palabras que puedan herir susceptibilidad. Susceptibilidades. No sé por qué me trabé, pero bueno. El tercer tip, realiza una pausa antes de responder. Si en todo caso tú eres de las personas que son más impulsivas, que no pueden manejar su boca, que no pueden manejar su cuerpo y que a veces están así bastante enérgicos, enérgicas y la ira tiene que desfogarse, yo te recomendaría que te des un descanso, te des un alto. Le dirías a la persona con todo el respeto que se merece, ¿sabes qué? En estos momentos no me siento bien, hablamos luego. Y puedes salir a la calle, tomar un poco de aire, darte una vuelta y luego hablar o cambiar de habitación. Por decir, están discutiendo en la sala, tú te puedes ir a la cocina, al patio y esperar un momento a que toda la ira, todo ese malestar poco a poco vaya disminuyendo y ya con cabeza fría poder hablar. Porque la verdad de las cosas, cuando uno está absorto en sus emociones, pues dice muchas cosas, hace muchas cosas de las cuales casi siempre se arrepiente. Entonces, preferible darnos una pausa si somos muy impulsivos, muy impulsivas y no hablar en ese momento y decirles por favor a la persona con la que estamos teniendo, ¿no? Este entredicho, este intercambio de palabras que nos espere, que nos dé un espacio. La verdad que también es muy importante que tú hagas respetar ese espacio, ese tiempo que necesitas para poder repensar lo que vas a decir. Número 4. Expresa tu incomodidad mediante las palabras. A veces se da la situación en que estamos discutiendo, nos decimos la vela verde, nos decimos de todo y después de haber tenido este espacio bastante acalorado, bastante eh, explosivo, se da un momento en el que se va calmando poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque las emociones son pasajeras, pasan rápido. Entonces va bajando esta sensación, ya se sienten más tranquilos, como que jajaja, jijiji, y pasan a otra cosa. Es bastante vital que sí se reconcilien, pero si no se ha hablado exactamente del motivo de la incomodidad, pues el problema va a seguir prevaleciendo. Así como te había mencionado hace un momento, si eres de las personas más impulsivas y que necesita un espacio, un tiempo para poder analizar mejor y tiene que salir y todo ello, es importante que cuando vuelvas abordes el tema. Si se da el caso que la persona tenía cosas que hacer y se retira, a la siguiente ocasión hablar del tema, porque mientras más prolongues el tocar la situación difícil, más prolongas el sufrimiento. Tienes que llegar a la capacidad de decir lo que te molesta, lo que te incomoda, cuáles son esas palabras, esas frases que no quieres escuchar de las otras personas, qué es lo que esperas de las otras personas, todo ello mediante la palabra. Sé que es difícil, sé que es complicado, por eso justamente poco a poco esto es progresivo, los cambios son progresivos. Poco a poco tienes que ir teniendo más valor, teniendo más confianza en ti para poder ir expresando lo que te incomoda. Pasa mucho lo que veo en tema, ¿no? En sesiones de pareja, que les cuesta mucho decir cosas tan simples como deseo que seas más cariñoso, deseo que seas más detallista o no me gusta que no me prestes atención cuando te hablo. Es tan simple decirlo, pero a la pareja, a la persona, cuando está delante de él o ella, le cuesta demasiado, le da mucha vergüenza, siente mucha culpa por decir eso. Y no, al contrario, tú deberías sentirte bien, estar contento, contenta contigo mismo, contigo misma, porque estás siendo sincero, estás siendo sincera al expresar lo que no te gusta. Ojo, volviendo al punto número 2, todo dentro del margen del respeto, porque si vas a comenzar a decir lo que no te agrada de la otra persona, otra vez con estos adjetivos calificativos que solamente hacen que la persona se enerve más, se moleste más, pues no vamos a llegar a ningún punto. Así que importantísimo, tienes que tener la valentía suficiente de expresar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos mediante la palabra de una manera adecuada y que la otra persona te pueda entender y sobre todo te aprenda a respetar. Y esto nos lleva al punto número 5, que es conocernos y saber establecer nuestros límites.
Los problemas más comunes que suelo ver en las familias es esto de recargarle a una sola persona todas las labores del hogar, la situación de los hijos, que tú deberías criarlo, tú deberías cuidarlo, o tú deberías velar por él, tú deberías cuidar por él. Papá y mamá no se ponen de acuerdo cuando tenemos un pequeño o una pequeña que está teniendo dificultades, ¿no? En el colegio, en los estudios. ¿Es tu culpa? No, es tu culpa. Y están constantemente discutiendo por quién tiene la culpa de que su hijo o su hija no esté bien. Un tema también que bastante suelo ver es esto de los entredichos, estos secretos, las cosas que no se dicen o hablar a espaldas de los familiares. También el de ignorar a la persona cuando se han peleado y no han hecho los tips que les he mencionado anteriormente, pues básicamente se quitan el habla, se ignoran, no se hablan por horas, por días, por meses, por años, o cuando traen, ¿no? Estas discusiones del pasado al presente, que la verdad es bastante odioso, pero pasa mucho, que son situaciones que no se han resuelto, justamente mencionando lo anterior, conflictos no resueltos que se traen nuevamente al presente y constantemente se va metiendo el dedo en la llaga. Y bueno, uno de los que más se suele ver, que es la intromisión, ¿no? De la vida del otro familiar, ¿no? Suelen ser a veces los padres, a padres sobreprotectores, que ya el hijo o hija ya está grande, pero a pesar de eso quiere estar encima y justamente esto genera muchos problemas. Todas las situaciones que te acabo de explicar son un claro ejemplo de que no estás estableciendo límites. Si tú eres el único miembro de la familia que hace todos los quehaceres del hogar, sería conveniente que tengas una reunión con todos, con todas las personas que están en tu casa y decirles que, bueno, tú también necesitas apoyo, necesitas ayuda, porque, wow, las labores de la casa son sumamente pesadas. Las personas que se dedican únicamente a labores del hogar tienen mis respetos porque es muy arduo, es muy fuerte. Y si además de eso tienes que trabajar, si además de eso tienes que estudiar, si además de eso tienes que criar a los hijos, cuidar quizás a un familiar que esté delicado de salud, imagínate, ese cuerpo no da, no somos máquinas. Entonces buscar que exista un equilibrio entre todos los miembros de la casa, porque todos viven ahí. En el tema de la crianza de los hijos, ten muy en claro que tanto papá como mamá son responsables tanto de las cosas positivas como de las cosas negativas que le pasan a los hijos. Así que en vez de estar buscando quién es el culpable, ir buscando cómo en equipo vamos a hacer que nuestro hijo o hija salga de esas dificultades. Este tema de la chismosería barata, yo le digo así, de estar hablando mal del familiar a sus espaldas y no encarar, no decirle de frente lo que te incomoda, es algo que desgasta, es algo que afecta mucho. Uno se siente como si estuviese con el enemigo en casa. Y peor aún, cuando no te hablas, cuando no tienes esa capacidad de poder resolver el problema y prefieres ignorar a la persona. El ignorar a la persona también es un daño, es una forma de violencia emocional. Entonces, muy importante no caer en estos excesos. En el tema de las discusiones pasadas, por favor, tienes que ver la manera de resolver tus problemas ya. No puedes ir arrastrando por la vida problemas de hace 5, 10, 15, 20 años. Eso es desgastante, es agotador para cualquier persona. Tu vida es aquí, en el ahora y estás desperdiciándola pensando en problemas que fácilmente se pudieron resolver en su momento y todavía los sigues arrastrando, pon acción. Y si no puedes resolverlo, si eres consciente que no puedes resolver ese problema tú solo, tú sola o con la persona que tienes el conflicto, busca ayuda profesional. Puede ser conmigo también. Y cuando tenemos a estos familiares que básicamente no te dejan vivir tranquilo, tranquila, porque están pendientes constante de lo que haces. Cualquier cosita ya te están criticando, ya te están hablando mal, que porque haces esto, que porque haces el otro, que no debería ser así, debería ser así. Cada uno es dueño de su vida, cada uno es dueño de su destino, tanto con sus aciertos como con sus errores. Y es necesario, sobre todo para los papás, va este mensaje, es necesario que ustedes, papás, mamás, tengan en cuenta que sus hijos tarde o temprano van a dejar el nido, tarde o temprano tienen que irse y tarde o temprano tienen que hacer su vida. No podemos permanecerlos o pretender que ellos vivan en una burbuja en la cual todo es alegría, felicidad y no existen problemas. Tenemos que dejarlos que se golpeen, tenemos que dejarlos que la vida se encargue de mostrarle la parte fea de la misma. Y en vez de centrarte en protegerlo tanto,
Céntrate en enseñarle lo que necesita para poder superar esos problemas que van a venir sí o sí. Y esto es todo conmigo. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si te ha gustado la información, compártelo con tu familiar con el que te peleas, compártelo con tus amistades y con todas las personas en tus redes sociales para que tengan un mejor entendimiento de que estos conflictos tienen solución. Solamente hay que ponerle un poco de empeño y valentía. Puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Me encuentras como Adriana Aroni. Y si deseas mayor contenido similar con respecto a lo que es familia, pareja, orientación psicológica, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Te mando un abrazo inmenso y conmigo será hasta un siguiente video. Que estés muy bien.